Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que nos devoren el coco y pierda la vida entera. Sálvese, sálvese, sálvese quien pueda, antes de que todos mudos vivamos tristes un orden nuevo. Hola, benvinguts com sempre als Singulars. Mentre que a l'Espanya d'alts funcionaris la mentida i el maquillatge eren pràctiques diàries, tenim una banca de Champions League, es deia, un jove economista d'origen nord-americà va fer un informe que va donar la volta al món. Era el mes d'agost de 2009. En aquell informe es deia, i cito textualment, s'ha d'haver fumat crack si es pensa que els bancs espanyols es troben entre els més forts d'Europa. El temps, desgraciadament, ha donat la raó al jove economista nord-americà. Se'ns mentia i encara se'ns menteix, com ho fan els bancs amb els seus balanços. Un altre economista, en aquest cas del Liverpool, i no tan jove, va venir a aquest programa també el 2009 i ens va dir: Espanya no pot pagar, s'ha de fer una devaluació interna i això vol dir que els salaris i els preus han de baixar un 20%. 3 anys han passat, des del 2009. I què ha passat? Cal preguntar-ho? A Espanya hi ha un nou govern, que divendres sí i divendres també intenta evitar el que potser serà inevitable, que Espanya, si més no, sigui intervinguda com ho han estat altres països de la Unió o hagi de demanar ajuda a l'exterior. Això sí, sorprèn que el Partit Popular no tingués, després de tants anys a l'oposició, un pla més clar del que s'hauria de fer en cas que es trobessin els comptes com se'ls han trobat, i no només els públics, sinó també els privats. I sorprèn també l'anarquia amb què es comunica a la població el que fan o el que pensen fer. Mentrestant, els ciutadans hem d'acceptar amb bona cara pagar la festa, per no utilitzar una altra paraula. Com que la situació és crítica, hem volgut tornar a convidar els economistes que el 2009 van dir la veritat, Jonathan Tepper i Edward Hugh. Volem saber la seva opinió i, sobretot, què proposen per posar fi a aquesta maleïda crisi. Els he de dir que no hi ha cap mitjà important de parla anglesa, sigui el Financial Times, el Times Magazine, el Wall Street Journal o el New York Times, per exemple, que faci un reportatge sobre Espanya sense abans, si més no, parlar amb Edward Hugh. I de Jonathan Tepper he de dir que en aquests moments és un dels 5 finalistes del segon Premi d'Economia més ben dotat del món després del Nobel, pel seu treball titulat així: Com desfer la zona euro. Un manual. Marxar, fer fallida i devaluar la moneda com a solució òptima. Tepper col·labora sovint amb la BBC, CNBC i Bloomberg i gestiona un fons d'inversió. Bé, fetes les presentacions, comencem, però avui permeti'm que els faci una petita recomanació. Durant el programa i després, no aniria malament, una mica de tila. Comencem. Benvinguts, gràcies, Jonathan Tepper, per ser aquí. Bon dia. Gràcies, Edward Hugh, per ser aquí. Jonathan, vostè, jo li he demanat en saber que tenia aquest treball que és dels 5 finalistes, que ens exposés, que ens fes una petita síntesi d'aquest treball i que ens l'exposés a nosaltres. I ha coincidit, ves per on, amb una gran actualitat, i és que altres economistes, per exemple, Premi Nobel d'Economia, Paul Krugman, ahir mateix va començar a dir que, vaja, que el que s'ha de fer o el que pot passar és que Espanya surti de l'euro, no? Sí, moltes gràcies. Vaig aprendre català i m'agradaria molt parlar de l'economia en català, però crec que seria molt més fàcil parlar en espanyol. Hi ha molts termes que no conec en català. Gràcies, Jonathan, per fer l'esforç d'aprendre català. Gràcies, de veritat, no vivint a Catalunya, imagini's. Gràcies. Per favor, acostis una mica més a la pantalla, Jonathan. Gràcies. Endavant.
Ok, ahora vamos a empezar. Esto es un resumen bastante sencillo del trabajo que presenté para el premio Wolfson y entonces básicamente vamos a ver los puntos principales. Lo que yo recomendaría, y hay una diferencia grande entre lo que recomiendo y creo que España debería de hacer y lo que seguramente se hará en práctica, pero podemos hablar de eso más tarde. Creo que España debería salir del euro para poder tener un ajuste en la economía. Y también se debería reestructurar la deuda privada y la pública, porque en toda la periferia hay demasiada deuda y no se podrá pagar toda esta deuda que hay. También, una vez que se sale del euro y se reestructura la deuda, habría que devaluar la peseta, que sería obviamente volver a la antigua moneda, la peseta, devaluarla un 35%. Esto ayudaría con la competitividad, en parte porque a través de los últimos 10 años ha habido una inflación en la periferia, sea en Grecia, Portugal, España, que ha estado muy por encima de la inflación que ha habido en Alemania. Entonces habría que salir del euro. Habría que ir a la quiebra, reestructurar la deuda privada i pública i devaluar. Jonathan, vostè m'ha sentit que abans de començar jo he recomanat una mica de tila, oi? He recomanat una mica de tila, molt bé. Jo li demano, per favor, que tornem al principi, més a poc, i expliqui el que acaba d'explicar més detingudament, perquè ho he fet molt ràpid. Hem de sortir de l'euro, hem de devaluar el 35%, i això no sé si ho assumim. Entén el que vull dir? Fem-ho més a poc. D'acord. Endavant. Bueno, primero... Per tornar a créixer, vostè proposa que España... España creo que ahora básicamente no puede hacer los ajustes necesarios para volver a crecer. Las últimas veces que España ha tenido una burbuja inmobiliaria o ha tenido una crisis bancaria, lo que ha hecho ha sido devaluar la peseta, esto pasó en el 92, y también obviamente mucha deuda desapareció al haber una inflación alta. Ahora España no controla su propia moneda, no puede ni devaluar ni crear más inflación para reducir el valor real de la deuda. Entonces, lo primero y lo más primordial es salir del euro. Eso es muy, muy importante. Porque sin el euro, el Banco de España no puede controlar la política monetaria y básicamente España está dentro de una casa enorme que es el euro, donde el sótano se está quemando y la parte de arriba está helado y solo hay un termostato para toda la casa. Entonces España no le va bien la política monetaria que hay en toda Europa. Lo mejor es salir del euro para poder tener una política independiente que sea favorable a España. Claro está que si se sale del euro, también habría que reestructurar la deuda privada y la pública. En el caso de España y otros países periféricos hay demasiada deuda. En la última década ha habido muchísima deuda en España e Irlanda, de deuda hipotecaria. En Grecia y Portugal ha habido también, y Italia ha habido mucha deuda pública. Y el problema es que no se va a poder pagar toda esta deuda. Y luego... Un moment, reestructurar què vol dir? Bueno, si no se puede pagar toda la deuda, supongamos que es una deuda de 100 euros, reestructurarlo sería decir que se reduciría un 80 o 70, o si, por ejemplo, la deuda vence en 3 o 5 años, sería decir, bueno, esa deuda se puede pagar, pero en 10 años. Això és com ha passat amb Grècia, per exemple, no? Que s'han perdonat un percentatge, no? Del seu deute. Això és deute públic? En Grecia es deuda pública. ¿Y aquí? En España es casi todo deuda privada. Todo depende, obviamente, en España, si el gobierno hace lo que hizo el gobierno irlandés, que es decir, si quieren salvar a los bancos con dinero público, este dinero, pues seguramente el gobierno tendrá que pagarlo y tendrá que tener una deuda más grande. Quan diu deute privat, es refereix només a entitats financeres o es refereix també a les empreses? Las empresas españolas están muy endeudadas en comparación con casi todos los otros países europeos, en comparación con Estados Unidos. Entonces, en España la deuda realmente está por todos lados. Deuda hipotecaria, deuda de los promotores, deuda de las compañías y, obviamente, ahora todo está yendo al balance del gobierno. Però, más deuda pública. Jonathan, vostè ja em coneix... Ara bancs i ara, a més, empreses, no? Ara bancs i empreses. És a dir, ells no han fet els comptes bé i ha de sortir el govern espanyol amb els nostres impostos i els ha de solucionar els problemes? Bueno, yo recomendaría que el gobierno español no pague
por los bancos. Por ejemplo, en Irlanda el gobierno había decidido pagar los bonos, y claro está que quien tiene los bonos son los alemanes y los ingleses, y lo que se habría de hacer en Irlanda, que no se ha hecho, y lo que se habría de hacer en España, es dejar que los que han comprado bonos de bancos españoles pierdan dinero. Así funciona la estructura capital. Tienes acciones, tienes preferentes, tienes bonos convertibles y tienes bonos. Y claro está que los que han comprado estos bonos deberían convertirlas en acciones o deberían tomar algunas pérdidas. No hay razón por la que el contribuyente español deba pagar dinero o tener la responsabilidad de estos bancos. Però fins ara això no s'ha fet. Per què? Bueno, creo que los banqueros tienen mucha influencia y creo que también, obviamente, los que han comprado estos bonos tienen mucha influencia y creo que los políticos, por ejemplo, en Irlanda no han querido decir no a los alemanes o a los ingleses y, obviamente, la población en Irlanda está muy en contra de que se haya hecho esto, pero creo que, obviamente, son intereses particulares económicos que han ayudado a que haya esta solución. Pero mucho mejor sería, obviamente, que los que han comprado bonos y acciones tengan las pérdidas que les corresponden. Però vostè diu, els que han comprat els bons tenen molta influència. Sí. Bé, aquesta mateixa influència els serveix per posar-nos el peu al coll, retallant l'estat de benestar. Avui, per exemple, a Catalunya, la tercera onada de retallades, això ja sembla un tsunami, i ells no volen perdre. Però, en canvi, volen que perdem la població, que no hi tenim res a veure amb el casino. ¿Cómo se explica eso, señor Teper? Bueno, un economista lo explicó bastante bien y creo que se puede pensar de una manera u otra. O puedes ir a la quiebra con tus acreedores o puedes ir a la quiebra con las promesas que has hecho al electorado. Y obviamente los gobiernos prefieren ir a la quiebra con unas promesas que han hecho al electorado en vez de hacerlo con los que han comprado los bonos. Sí, permeten perdre les eleccions. El problema és que en venen uns altres que fan exactament el mateix. Bueno, lo que recomiendo yo obviamente es que pierdan el dinero los que han comprado los bonos. Sería lo más lógico, lo más equitable y así funciona la estructura capital en un sistema capitalista. Esto obviamente no es capitalismo, esto es, se podría llamar paternalismo, es básicamente el gobierno cuidando de gente que quiere cuidar. Y creo que lo mejor sería reestructurar la deuda y obviamente en España hay un problema enorme que es la falta de competitividad y creo que devaluar la peseta un 35% para que España esté mucho más a nivel de Alemania e incluso se podría devaluar más, no sé lo que pasaría, seguramente los primeros meses, si se sale del euro, se devaluaría un 40 o un 50%, sería breve, esto pasó en Rusia, en Asia, y esto ayudaría muchísimo a que los precios y salarios españoles se correspondieran más a lo que es la realidad económica, de lo que es el Real Effective Exchange Rate, o el nivel de cambio entre el euro español y el euro alemán. Jo, senyor Teper, escoltant-lo amb molta atenció, he tingut un flash fa un moment i he pensat, ho estàs vivint, això? És així? És real, els singulars d'avui? Has escoltat bé el que s'ha dit? Sortir de l'euro, reestructurar i devaluar la peseta. Un 35%. Pero esto pasa Como mínimo, ¿no? Pero esto pasa en muchos países y ha pasado históricamente. La única diferencia entre casos previos, por ejemplo, Argentina en el 2002, Rusia en el 98, Asia en el 97, es que entonces tenían sus propias monedas y era más fácil hacerlo. El problema ahora con España y con el resto de la periferia es que hay una moneda única, entonces es más complicado desde un punto de vista mecánico salir del euro. Pero es exactamente igual. Rusia fue a la quiebra, devaluó en el 98, Argentina en el 2002 y Asia en el 97. Esto pasa muy, muy a menudo. Bueno, México en el 94. Pasa muy a menudo. Y luego podemos llegar, y más tarde hablaremos de ello, de cómo les fue después de que pasó. Yo soy optimista, de hecho. Esto no es el fin del mundo. Ja. Bé, optimista. Una pregunta, senyor Teper. Nosaltres, quan teníem pessetes, en tenim aquí i ja les ensenyarem després, quan teníem pessetes se'ns va, per un euro, se'ns demanava 166,386 pessetes. Si ara nosaltres sortíssim de l'euro, senyor Teper, se'ns donaria 166,386 i després hauríem de fer la devaluació, o se'ns donaria menys i a més hauríem de devaluar? Bueno, la forma mecánica sería, estamparían los euros con un sello, que esto pasó en casos... bueno, lo importante decir es que... ¿Qué vol dir estamparían? ¿Qué vol dir? Bueno, han habido en los últimos 100 años 69 países que han salido de una moneda única.
El último caso que hemos tenido fue Checoslovaquia en el 92, Rusia en el 92, toda la zona del rublo se descompuso, también Pakistán y India en el 47, y también obviamente el Imperio Austrohúngaro, que era muy parecido al euro, en el 1919. Lo que se solía hacer era que, obviamente, si, por ejemplo, este fin de semana introdujeran la peseta otra vez, no habrían pesetas imprimidas para darlas, pero lo que harían sería estampar los euros que tenemos en el bolsillo y esos serían luego pesetas. Se imprimirían rápidamente nuevos euros y luego habría que intercambiarlos. Pero ¿quién te estampa? ¿Quién te pone en el sello? El gobierno. El gobierno, pero sí. Tendrías que ir con tu Exacto. dinero. Bueno, esto es como pasó en Checoslovaquia, como pasó en Rusia. Es algo común, de hecho. O sea, 69 veces en los últimos 100 años. No estamos hablando de nada que no haya pasado antes. I eso és lo... Senyor Tepper, posis la mà al cor, sisplau, i digui'm la veritat. Digui'm la veritat. Bueno, De 10 possibilitats, sí. quantes pensa vostè que en tenim Bueno, per viure aquesta experiència que acaba d'explicar? no lo sé, creo que Grecia, yo diría que más de un 50, casi 75% de que salga Grecia. 75? Y luego todo depende obviamente de qué pasa después de eso. Porque creo que si cae Grecia, en el sentido de salir del euro, luego habría presión sobre Portugal, que también es muy pequeño, con muchísima deuda, y luego, obviamente, después de Portugal, vendría España. Entonces, todo depende de la reacción que tenga el Banco Central Europeo. Entonces, el Banco Central Europeo puede ayudar a evitar esto. Pero no diría, creo que obviamente hay muchos políticos que creen que es cero la probabilidad y obviamente es mucho más grande que cero. En el caso de España, yo diría un 10, 20, casi 30%, porque una vez que sale Grecia, creo que es altamente probable, luego ya veremos la presión que habrá sobre otros países. Jo em quedo amb això, un bitllet de 10 euros con una estampilla que digués Spain. És així? Sí. Vale. Y creo que lo importante es, la razón por la que España debería salir, es porque España no está en una recesión. Yo diría que España está realmente en una depresión. Casi toda la periferia está en una depresión. Y vemos que España casi no ha crecido después del 2007. Y vemos que, por ejemplo, las ventas al por menor han estado negativos casi siempre. Si se ve, esto es de 3 meses, esto obviamente es de un mes, pero casi nunca ha crecido las ventas al por menor desde el 2007. Vemos esto también, por ejemplo, las ventas de coches en España están a nivel del 92, o sea, es algo increíble ver cómo han bajado las ventas y vemos que el ajuste económico ha sido muy, muy grande. Hoy, de hecho, si cualquier persona está leyendo los periódicos o viendo las noticias, vemos que la prima de riesgo nunca ha estado tan alta en España y la prima de riesgo es básicamente la diferencia en lo que paga España para colocar su deuda y lo que paga Alemania. Entonces, esto es básicamente lo que te está diciendo el mercado de qué cree sobre la solvencia de España. Entonces, la prima de riesgo está subiendo bastante. También aquí vemos como... Això és la prima de risc, no? Sí, esto estaba muy, muy bajo, es decir, poquísimo riesgo, y ha ido subiendo muchísimo. Y vemos que ha ido de 50... No, ahir es va arribar pràcticament a 500, a 495 sí. o 492, ¿no? Sí, exacto. Esto lo envié hace una semana antes del programa y sigue subiendo muchísimo. Entonces, solo ha hecho nada más que empeorar. También una de las razones es que esto también parece muy parecido a la prima de riesgo. Vemos que los bancos españoles han hecho muchos préstamos en los últimos 10 años y luego tienen depósitos. Normalmente en un sistema bancario hay más préstamos que depósitos, pero no suelen haber muchos más. En cambio, en España y parte de la periferia hay muchísimos préstamos más que los depósitos. Obviamente alguien tiene que financiar ese hueco. En España, antes, los mercados mayoristas de dinero en Europa financiaban ese déficit. Ahora no quieren financiar a España y a los bancos españoles. Entonces, ahora es el Banco Central Europeo que está financiando a los bancos españoles y vemos cómo ahora son 300.000 millones de liquidez que está proveyendo el Banco Central Europeo. Si no fuera por estas operaciones, los bancos españoles realmente habrían ido a la quiebra al no tener liquidez. Senyor Tepper, aquí el 2009, vostès, com va dir allò de si s'havia d'haver fumat crack, això li va causar a vostè, a Espanya, i cal dir-ho, la gent és necessari que ho sàpiguen, perquè aquí es premia molt els palmeros, els que no molesten. En canvi, els que molesten
se'ls prohibeix l'aparició en mitjans de comunicació. I a vostè li van prohibir, bé, no a vostè directament, però sí a editors de mitjans que controlava la Moncloa, que no li fessin cap entrevista. ¿Me equivoco? No, es cierto. Usted ha sido el único que me ha entrevistado en medios españoles desde entonces. Nosaltres som estranys, però som singulars. Sí. Som singulars. Però vostè ho va dir l'agost del 2009. Sí. Algun responsable d'entitat bancària el va telefonar per dir-li, escolta, vols dir que no t'equivoques? D'on te treus aquestes dades? Bueno, no, de hecho la Embajada Española me invitó a venir a escuchar su presentación. Fui, lo escuché y pensé, bueno, me equivoco en algún detalle. Y me equivocaba en pensar que harían algo al respecto. Y eso era mi equivocación. Entonces me di cuenta de que realmente no querían hacer nada, pensaban que los bancos estaban muy bien, y eso lo explicaron todos los analistas en Londres. Y bueno, de hecho vemos ahora lo que está pasando con Bankia, y cada vez hay más reformas que son a medias. Y parte del problema es que es un blanco que se mueve, no se puede decir vamos a tener provisiones de tal y se acaba. Si la economía sigue deteriorándose como hace, entonces es un círculo vicioso. Y ese es el problema que hay en España, que esto sigue siendo un círculo vicioso. Senyor Tepper, sisplau, jo no crec que hi ha polítics honestos, ho crec de veritat. Crec que hi ha polítics que juguen un futur brillant en la iniciativa privada i estan moguts per servir o pel servei públic. Crec que hi ha banquers que també són honestos. Jo em pregunto, com és possible que aquesta gent tan preparada, amb tants màsters i tantes històries, no veiés el que estaven fent? M'ho pregunto i ho pregunto en cada programa. Bueno, la última vez que estuve en este programa dije que fue Pascal que dijo que todo hombre prefiere creer lo que prefiere ser cierto. Y tristemente creo que hay muchos que prefieren creer ciertas cosas. Y la gente ha preferido creer que todo estaba bien. Entonces, no es decir que son deshonestos o que bueno, ha habido deshonestidad, obviamente, también, pero no es decir que todos sean deshonestos, los que trabajan en gobiernos y los bancos. Creo que hay mucha gente que realmente pensaba que España sería distinta. Y eso es la frase más peligrosa en los mercados financieros. This time it's different. Esta vez es distinto. España es una película que se ha visto antes. Irlanda, Estados Unidos, Inglaterra. Entonces, casi siempre, Japón, casi siempre los bancos, Islanda también. O sea, esto es muy común. Hay una burbuja inmobiliaria, los bancos sufren. Y esto es lo que está pasando. Y también una de las razones principales no es solo, obviamente, que los bancos están mal y ahí no hay crédito en la economía. También el coste humano es impresionante. Si vemos que la mitad de los parados son de larga duración, y la mitad de los jóvenes están, y vemos aquí que es casi la mitad de todos los que están en el paro es a larga duración, y lo peor, obviamente, es el coste humano. Si vemos que son los jóvenes de 16 a 24 años, casi 50% están en el paro. Y luego también vemos entre inmigrantes, que es el segundo grupo peor, son 30% están en el paro. Y obviamente tienes que es toda la economía española que está a 25%. Y yo cuando escribí el informe en agosto del 2009 estaba a 18% y dije que llegaria al 25% en general y allí ha llegado. Avui és l'aniversari dels indignats, del 15M. Vostè ho entén, això, des de la City de Londres? Sí, la gente surti a las plazas a protestar. Sí, bueno, se ve en Wall Street, se ve también cerca de la bolsa en Londres, cerca de St. Paul's, y entiendo por qué la gente está enfadada, porque el coste humano es terrible, y obviamente casi todos los indignados que solemos ver por la calle suelen ser muchos jóvenes, que no tienen otra cosa que hacer y quieren trabajar. Entonces, obviamente, el problema que economistas han hecho muchos estudios y es un círculo vicioso. Cuanto más tiempo estás en el paro, más tiempo estarás en el paro, porque pierdes capital humano, pierdes habilidades, pierdes muchas cosas. Y entonces, cuanto más siga esto así, más va a seguir así. Entonces, hay que reformar y hay que hacer cambios drásticos cuanto antes, para que no siga así. Però ara s'ha fet una reforma laboral. Bueno, habría que hacer más, pero parte del problema también, diría, es que, por ejemplo... ¿Cómo que habría que hacer más? Bueno, todavía se han hecho algunos cambios, pero en España debería flexibilizarse el sistema laboral mucho más como el inglés o el americano. Aquí todavía hay los sindicatos y también hay mucha protección para despido, que es
menor de lo que era, pero todavía es bastante grande en comparación con otros países de la OECD. Entonces, si España fuera más como la media de la OECD, seria mejor. Vostè, quan va ser aquí, crec que va ser al febrer del 2010, vostè va dir que el govern Zapatero havia entrat en fallida intel·lectual. Bueno, yo dije ¿Qué pensa eso... del govern del señor Rajoy? Bueno, yo dije eso en respuesta... Yo respondí a la pregunta que era si ellos estaban diciendo que era culpa de los especuladores. Y yo dije que cuando se culpa a los especuladores es cuando se está en quiebra intelectual. Porque obviamente eso quiere decirse que no se está asumiendo responsabilidad por la culpa que tiene un gobierno. Ahora yo no me gusta entrar en política, yo hablo de economía. Lo que digo es que obviamente el gobierno español, da igual qué gobierno sería, todas las cosas que se están haciendo ahora deberían de haberse hecho hace mucho tiempo y los efectos de reformas no se van a ver inmediatamente y creo que obviamente están empezando o siguiendo con reformas, pero habría que hacer mucho más y obviamente habría que haberlo hecho ayer. Pero esto es el coste humano, que es muy, muy triste. Y creo que esto viene a causa del euro, en parte, no solo. Pero el euro es como el patrón oro, que es algo que mucha gente no está en contra del patrón oro, pero funciona de la misma manera. Con una moneda que se pueda devaluar, que pueda tener cambios y ajustes, eso introduce flexibilidad. El euro no introduce flexibilidad para España. El euro, entonces todos los ajustes tienen que ser en precios y salarios. No puede ser a través de la peseta que devalúe contra el Deutschmark o el marco alemán, por ejemplo. Entonces vemos que cuando países salían del patrón de oro en los años 30, volvían a crecer. Vemos Japón, y esto es impresionante. Empiezan todos a 100, todos igual, o sea, esto es la producción industrial. Japón sale del patrón oro, empieza a crecer. Inglaterra empieza a crecer. Vemos que Alemania sale mucho más tarde, empieza a crecer otra vez. Estados Unidos se contrae. Todos. Y luego empieza a crecer. Sí, Francia, que tarda mucho más, obviamente es el que más se contrajo. Entonces vemos que cuando hay flexibilidad y la posibilidad de devaluar un poco, entonces los países empiezan a crecer otra vez. También países que no están en el patrón de oro, por ejemplo, estamos hablando ahora de Argentina. La contracción fue bastante brusca, o sea, estamos a 100, bajó hasta un 20%, y luego, esto es el PIB, el Producto Interior Bruto, y luego en la devaluación hubo unos 6 meses de contracción y luego empezó a crecer otra vez. Però, esto es lo que podría pasar con España. Sí, però vostè, abans, quan ha dit, escolta, sortim de l'euro, Espanya que surti de l'euro, no? I després es devalua la peseta un 35%, aquí també s'haurien de devaluar, de baixar els salaris? No, España... O la devaluació del 35% ya n'hi hauria prou? Creo que con 35 habría bastante, pero España tendrá que tener un ajuste. Será o por la vía de devaluación, salir del euro y devaluar, o será a través de una devaluación interna, es decir, que bajen los salarios y los precios. Va a ser una de dos. I España tiene que escoger cuál quiere. D'això en parlarem d'aquí res. A vostè li falta una diapositiva. Parlarem amb l'Edward Hugh, que és un especialista. Hemos mirado, ¿era Argentina? Perdona. Sí, era Argentina, que hemos visto. Sí. Y esto es Rusia. Entonces, Rusia cayó el crecimiento muchísimo, hubo un bajón. En el momento de la devaluación, obviamente, hubo unos 6 meses de contracción. Entonces, si España salía del euro, habría unos 6 meses o más de contracción. Y luego, esto es el crecimiento que ha habido. Y claro está que en los casos de países como Argentina, Asia, Rusia, hubo un ajuste muy grande, muy doloroso, por 6 meses, pero después se volvió a crecer. Creo que España sería igual si pasara. Aquestes coses passen de seguida o la gent, en cas que Espanya sortís de l'euro, passen de seguida, un cap de setmana, s'avisa a la població, o te'n vas a divendres i dius adeu, i tornes dilluns con euros con una estampilla que digui Spain is Spain. Sí, en todos estos casos se hizo en un fin de semana y se hizo de repente. Y obviamente se hizo para que la gente no pudiera sacar todo su dinero, todos sus rublos o todos sus pesos. Y en el caso de que se hiciera en Grecia, Portugal, España, sería lo mismo. Se negaría hasta el último momento de que se va a hacer y luego se haría de golpe.
D'acord, ara hem de parlar de devaluació interna i tenim un gran especialista aquí per parlar d'aquestes coses, que és Edward Hugh. Edward Hugh, per favor, ell va ser el que l'any 2009 va començar a parlar de devaluació interna. Què tal? Ell va ser l'any 2009 la persona que va començar a parlar de devaluació interna aquí en aquest programa. Per tant, els fets, com hem dit al principi, li han donat la raó i avui, tenint en compte de la situació que vivim i que ha explicat el mateix Jonathan Tepper, doncs segurament també hi dirà la seva. Abans de passar a la taula, perquè passarem a la taula, Edward, hi ha alguna cosa que sí, hi ha està d'acord amb el que ha dit en Jonathan? Un parell de coses que vull puntualitzar, no? Que una bona part de l'anàlisi de Jonathan jo comparteixo totalment, la majoria, no? Que són coses que jo he anat explicant aquests anys, no? Però jo mai he recomanat que Espanya sortís de l'euro. Jo he fet dues propostes. En primer lloc, la devaluació interna. Després, quan veia que això no passés, perquè, com tu em deies en aquests moments, no? Potser baixar salaris en Espanya per baixaran preus, no faran. I a veure que no haguessin fet això, jo vaig fer l'estiu passat una proposta de dividir tot l'euro en dos, entre el nord i el sud d'Europa, més o menys, i a més, ara a veure que això tampoc està sobre la taula i Grècia està a punt, en mesos o setmanes de sortir de l'euro, jo crec que el que explica Jonathan és el que passarà. Ho temo molt, però és el que passarà. Anem a la taula, sisplau, per favor. Edward, la seva cadira, Jonathan, la seva cadira. És a dir, que vostè, senyor Edward Hugh, també pensa que tornarem a això. Doncs, si seran pessetes o una altra moneda, jo no sé, però algun canvi veurem. Què vol dir una altra moneda? Bueno, que no sé si inventaran una altra cosa, no necessàriament hauran de ser forçosament pessetes, però igual pot ser. Espanya ha fet la devaluació interna? No, en absolut. És que mira els preus. Jo no sé si, en general... Però els salaris sí que han baixat. Sí, però si mirem preus, primer, fora d'això de l'immobiliari, que sí que ha baixat més o menys un 27%, i com a resultat tots els espanyols i catalans se senten més pobres, se senten que han perdut diners d'alguna forma o altra, els preus en general han pujat un pelín més que els preus alemans durant tot aquest període. Mentrestant, els salaris, i sobretot els salaris en el sector públic, han enfocat la devaluació interna sobre el sector públic. De fet, el sector públic no fa les exportacions. Això és una forma de reduir dèficit, que és un altre tema. Llavors, la resposta és que no, i no ho farem. Aquest és el problema. Que no. Vostè és conseller independent de Catalunya Caixa. Exacte. I és conseller independent de Catalunya Caixa i no està aquí com a conseller independent de Catalunya Caixa. No, jo no parlo de part de... Per tant, entenc, i jo he acceptat aquests condicionants de no parlar de Catalunya Caixa. Però sí que... Bueno, això no és el tema. El tema, no, per això. El tema és que jo no parlo com a representant de Catalunya Caixa. Parlo com un economista independent, no? Però, per exemple, si em preguntes on tinc els meus estalvis els tinc a Catalunya Caixa. I estic ben tranquil. I és una cosa que jo vull dir. Estem parlant de... Una caixa intervinguda. Sí, és això. Que jo estic argumentant en aquests moments en favor d'un rescat per part d'Europa d'Espanya. Que entrin diners públics al sistema bancari des d'Europa. Per una banda, perquè amb la sortida de Grècia previsible en un futur bastant pròxim,
necessitem més seguretat aquí en Espanya. En aquests moments hi ha molta gent que ens estan escoltant avui que estan molt nerviosos. Què hem de fer? Què passa? No, que nosaltres hem de fer pinya, no hem de fer, no hem de fer res, no hem de treure els diners dels bancs. El que hem de fer és que hem de forçar que els polítics entren una mica més en la raó i que anem directament a Europa, perquè Europa està pressionant Espanya en aquests moments perquè accepti que hi ha un assessorament global de la necessitat de diners del sistema financer d'Espanya i que aquests diners es posen des d'Europa i no només des d'Espanya, perquè això també és una forma de fer comprometre els alemans amb la situació d'Espanya. I a més, no hem de treure els diners dels dipòsits, perquè si traiem els diners dels dipòsits en aquests moments, desfarem la cosa i nosaltres serem els més perjudicats. Això és la meva opinió. Però els poderosos sí que ho fan. Bueno, yo no sé, tú tienes información al... Jonathan? Bueno, en casi todos los casos de evaluación... L'historiador econòmic que ha estudiat aquests casos ho sap. Què fan els poderosos en unes circumstàncies com les actuals? Fan patriotisme, com diu el senyor Edward Hill? Bueno, en casi todos los casos los ricos ya habían sacado su dinero. ¿Ya habían sacado? Sí. Por ejemplo, en Argentina los depósitos empezaron a salir del país unos 9 meses antes, cuando la gente temía el pesificación, porque gente tenía ahorros en dólares que se convirtieron automáticamente en pesos. También, obviamente, ha pasado en Rusia, pasó en México en el 94. Casi siempre que hay una devaluación suele ser la clase política y también los ricos, que tienen no solo el conocimiento y también los recursos para poder sacar dinero del país. I després farem una amnistia fiscal? Una amnistia fiscal s'estan fent, encara que els anomenen un gravament. Però deixa'm aquest tema, perquè hi ha temes que jo crec que són més urgents en aquests moments. Entrem en això del diner. Hi ha molta resistència entre el públic català i el públic espanyol en general a l'idea d'entrar diner públic als bancs. Jo crec que un arrel d'aquesta situació és que si mirem històricament com es van muntar les hipoteques, hi havia una gran diferència entre els promotors que tenien hipoteca a base, en general, de la propietat com a garantia i les hipoteques de vivenda individuals que es feien amb garantia personal inclús de la nòmina de la persona. Llavors, aquí la població ve una gran injustícia. El president Correa d'Equador, quan venia aquí per tranquil·litzar els ecuadorians, que precisament estaven preocupats per això, deia que es injusto porque ese favorece solo el capital y no favorece la parte del labor. Jo no posaria això d'aquesta forma, perquè no penso en el mateix clau que el president Correa, però jo diria que hi ha una injustícia aquí que és evident. I llavors, si en lloc només de posar diners per garantir als promotors fóssim de posar diners per a aquesta gent que estan perdent, hi ha 300.000 persones que han patit desnonaments, que necessitem, per això necessitem aquests estudis que estan imposant des d'Europa sobre el Banc d'Espanya, de totes les necessitats del sistema bancari, i si podem demostrar que aquests diners estan més equitablement distribuïts, que farem alguna cosa per a les persones que han comprat amb una hipoteca a 300.000 i troben amb una vivenda que només val 150.000, llavors potser la gent es canviarà d'opinió una mica. Senyor Edwards, en el seu moment li vaig dir que els preus no baixarien. Deixi'm dir-li que les accions que es fan i que s'han fet fins ara és per salvar els poderosos. No s'ha fet cap acció que vagi adreçada als ciutadans que religiosament paguen els seus impostos i que no tenen els mitjans d'evadir capital d'aquest país. No s'ha fet cap mesura que vagi a protegir els ciutadans, ni una. Ara, aquest any, s'ha pujat l'IRPF. Tot l'IRPF que nosaltres hem pagat de més, que estem pagant ara en la declaració de la renda, senyor Tepper, tot va per salvar Bànquia. Bànquia. Quants consellers hi ha a Bànquia, senyor Edward Hill? Tu em diràs.
Jo em sembla, si no m'equivoco, 116. Els sous dels 116, una monstruositat. I jo em pregunto, per què en el seu moment, senyor Jonathan Tepper, quan un banc es troba en aquesta situació de fer fallida, no se'l nacionalitza com es va fer a la Gran Bretanya, que es va nacionalitzar Northern Rock, per exemple? Bueno, creo que se deberían de nacionalizar bancos, pero creo que en general lo que se debería hacer es tener una solución que no sea como la de Irlanda. Creo que si los españoles son inteligentes y no quieren pagar lo que no deberían pagar, los que deberían asumir pérdidas son los accionistas, gente que ha comprado. Pero no lo hacen, pero si hace 4 días estaban pagando dividendos, si van sacando pecho cada 3 meses, diciendo que tienen beneficios, cuando no es cierto. Bueno, yo llevo desde el 2009... ¿Es cierto? No, dígame usted, ¿es cierto? ¿Tienen beneficios reales? Los bancos, en general, no. Entonces, ¿por qué lo dicen? ¿Y por qué se publican los periódicos? ¿Por qué se les permite a ellos decir cosas que no son? ¿Por qué a ellos se les permite eso y a nosotros no? ¿Por qué? Habría que preguntarle a los políticos. ¿Los políticos son los que lo permiten? Los bancos están supervisados. Somos seres humanos. Y eso es lo que suele pasar en la historia, ¿no? Bueno, sí, la crisis bancaria española no es nada nuevo. Esto ha pasado en Islandia, ha pasado en Japón, ha pasado en Estados Unidos. Es algo que pasa en muchos países. La cuestión es, una vez que hay un fiasco, cómo se va a limpiar o qué medidas se van a tomar para poder salir adelante. Y creo que lo que hay que hacer es tomar medidas para que el gobierno y los ciudadanos no sean los que paguen todo. Bueno, anem a aprofitar els últims minuts que queden del programa per donar consells a la població. Perquè nosaltres hem rebut molts mails que ens demana, per favor, que intentem, la gent com vostès, que són els especialistes, que els donin consells. Què han de fer amb els seus estalvis? Perillen els plans de pensions. Vostè ja ho ha dit, no treure els diners. Però què passa amb la gent que té més de... Perquè ara no entrarem en la tonteria. Hi ha gent que té més de 100.000 euros. És que hi ha molta gent que dius, no, jo no tinc... Hi ha gent que té més de 100.000 euros. Potser amb 5 titulars, però tots sumen més de 100.000 euros. Què els pot passar a aquestes persones? Estan garantits? No estan garantits? És a dir, com hem de viure enmig d'una situació que podem anar a dormir el divendres i dilluns ens podem llevar amb un bitlletet... En primer lloc hem de quedar junts, és això que estic dient. Si cadascú va pel seu camí, només ens enfonsem tot i tots perdrem. Llavors, les persones estan garantits, com ben dius, fins a 100.000 euros. Però la garantia és garantir el futur de la solvència de l'estat espanyol. Això, llavors, què han de fer? Han de pressionar els polítics per fer els canvis necessaris per sortir endavant de tota aquesta crisi, començant amb un rescat des d'Europa. Escolti, senyor Edward Hugh, si el Banc Central Europeu fes el mateix que va fer la Reserva Federal dels Estats Units, senyor Tepper, això s'acabava en 2 minuts o no? No. Això ens compraria temps per fer els canvis. No estaríem sota la mateixa pressió que estem. No tindríem més temps, no? Sí. Molt més temps. I si els alemans es posen d'acord en fer un fons de tresoreria conjunt pels països on els joves estan marxant per anar a treballar a altres països, què està passant a Catalunya, què està passant a Espanya, i contribuir a les pensions a Gran Bretanya, a Alemanya o on sigui, que aquestes aportacions vindran cap aquí a pagar les pensions dels seus pares, una tresoreria en comú també seria un gran pas endavant. Ara digui'm la veritat, vostès. Confien que la senyora Merkel canviï? Confien que el Banc Central Europeu acabi sent un banc al servei de tots els europeus i no només el dictat alemany? Confien que això pot passar, que canviï aquesta situació, sí o no? Bueno, creo que todo depende de qué mala sea la crisis. Se ha visto que... ¿Cómo que mala? Pues ya la ve.
Bueno, las cosas siempre pueden ir a peor, pero me refiero a que lo que hizo el Banco Central Europeo para proveer más liquidez en diciembre fue porque hubo una crisis muy mala en octubre y noviembre. Entonces creo que si la crisis empeora, entonces tal vez los alemanes cambiarán de parecer. Pero los alemanes en general no les interesa la idea de que el Banco Central compre bonos del Estado, que es algo que también se prohíbe según el Tratado de Maastricht. Entonces no es ni siquiera convencer a los alemanes, es algo que el Banco Central Europeo no puede comprar deuda pública simplemente para financiar déficits. En Estados Unidos y en Inglaterra esto se está haciendo. Básicamente los bancos centrales han comprado la mitad de la deuda que se ha emitido el año pasado. Pero creo que lo importante es que hay demasiada deuda y esta deuda no se va a pagar. O sea, va a haber una quiebra del sector privado o va a haber inflación si el Banco Central imprime dinero y entonces con la inflación no se pagará esta deuda en términos reales porque habrá inflación. Pero habrá una solución u otra. Habrá quiebra o habrá inflación. Y así es como se responden a problemas de deuda cuando son así de grandes. I en tot això la justícia social on queda? O és una cosa de romàntics, o de perroflautes, o iaioflautes? Tot això on queda? És a dir, els economistes que van avalar la bogeria i el casino, estos ¿dónde están hoy? Tot això on queda? Bueno, creo que en general muchos economistas suelen ser como las cheerleaders, las animadoras de los partidos de fútbol y en general nunca ven las burbujas cuando pasan y siempre animan la política del gobierno. Pero yo diría que el problema es que no hay una solución fácil. Cualquier solución que haya, sea devaluación interna o sea salir del euro y devaluar, va a ser caro, va a ser doloroso. Pero creo que España puede escoger, también como la periferia, si quiere tener mucho dolor por 6 meses o por un breve tiempo y luego volver a crecer, o si quiere tener menos dolor però que dure 5 o 10 anys o lo que sea. Vostès abans jo els he fet una pregunta i potser no l'he entesa, si l'han resposta. Jo he dit que 166,386 pessetes ens donaven per un euro quan van fer el canvi. En el moment, en l'hipotètic cas que Espanya sortís de l'euro, en l'hipotètic cas... O que l'euro deixés d'existir. Vol dir que aquells euros també serien multiplicats per 166.386 pessetes per passar-los a pessetes, o a les 166.386 no seria així? Però això jo crec que és un tema menor, es pot convertir els euros en pesseta un per un. Com que és un tema menor? Perquè no, la quantitat, és el valor que cotitza la nova moneda que és important. Es pot convertir un euro a una nova pesseta, o es pot donar un florí, per exemple, per agafar una paraula catalana, i es pot fer un florí a un euro, però després potser el florí es cotitza el dia després a 3 a 1. Todo dependerá del mercado. I vostè creu que amb el 35% de devaluació que vostè ha dit en el seu estudi és suficient o potser podria ser més? Em sembla que jo he sentit em sembla que Krugman potser ha arribat a dir que el 60. Una devaluació del 60. Bueno, las devaluaciones cuando se suelen hacer a principio suelen ser exagerados o ir más de la cuenta. Entonces, si supongamos que 35 es el número adecuado, pues podría ir a 40 o 50. Luego seguramente volvería a 35 una vez que se haya pasado el extremo de la crisis. Pero yo creo que los cálculos que hemos hecho nosotros, en base a diferenciales de inflación con España y Alemanya, pues creo que un 35 seria el número correcte. Sí, s'ha de recordar, Jaume, a vegades es fan números per tenir titulars. No sempre estan fets a base d'estudis. El mercado lo dirà. Edward, per acabar, dues preguntes molt clares i que demano també brevetat. Catalunya serà intervinguda? Sí, en novembre. Al mes de novembre? Suposo. Per qui? Per l'estat espanyol. A l'estat al qual nosaltres donem 16.000 milions de més cada any? Sí. Quan tu parles de la justícia, ja veus, no? Jo suposo que això començaran, sembla, amb Astúries, perquè és un tema menor i es pot resoldre comptes amb el senyor Álvarez Cascos,
aquí no passa res, i després jo crec que passarà a Catalunya i a Andalusia. València? No sé, no. Per què tothom parla de València? Simplement perquè estaven malament a finals de l'any passat, però no estem parlant d'un govern racional aquí, estem parlant d'un govern, el govern d'Espanya, que està motivat per una ideologia i uns idees que posa partido delante del país. S'imagina Catalunya intervinguda? S'imagina Catalunya intervinguda? A més de pagar el cafè, hem de pagar el sopar, també? S'imagina això? Sí, jo crec que hem de preparar, no només imagino, hem de preparar per això. És més. Senyor Tepper, la City i els mitjans anglosaxons saben la situació de Catalunya? Veig que últimament ha sortit un article al Wall Street Journal. Nadie de fuera sigue. Bueno, The Economist, el economista, a veces escribe artículos sobre las regiones o sobre España, pero creo que en general los mercados financieros no prestan mucha atención a eso. Bueno, se preocupan por el déficit, ciertamente, pero no es algo... Se preocupan más por la solvencia de España que por otras cosas. Gràcies, senyor Hugh, senyor Tepper, per haver vingut al programa Singulars. També gràcies per parlar clar. Sàpiga vostè que ha dit una cosa al final que la Tila s'ha justificat encara més que hem avisat a nosaltres des del principi. Gràcies, de veritat, i jo els demano que s'equivoquin. Esperem que sí, però creiem que no. Gràcies a vostès, com sempre, per la seva atenció. Sàpiguen que hi poden dir la seva en el nostre blog tv3.cat/singulars. Gràcies. I'm having such a good time. I'm having a ball.